Muy buenas noches. Hoy el tema a tratar es diseño de cuestionarios. Bienvenidos. Mi nombre es David Felipe Puentes Garzón. Este es un trabajo para la clase de investigación de mercados cuantitativa y es basado en los autores Santa Palela Stracuzzi y Feliberto Martins Pestana. Bueno, vamos a hablar primero que todo de el cuestionario. El cuestionario es un instrumento de investigación que forma parte de la técnica de la encuesta. Es fácil de usar y popular con resultados súper directos, tanto en su forma como en su contenido, para ser sencillo de contestar. Las preguntas han de ser formuladas de manera clara y concisa. Pueden ser cerradas, semiabiertas o abiertas, procurando que la respuesta no sea ambigua. Se deben incluir instrucciones claras y precisas sobre cómo se debe desarrollar. Bueno, aquí podemos ver un estilo de cuestionario. Fue una imagen muy atractiva que me pareció para que quedáramos claros en cómo puede ser desarrollado un cuestionario muchas veces, y lo más común es que se desarrolle a mano. Bueno, los problemas más usuales en la elaboración de un cuestionario. Las preguntas con alto grado de ambigüedad. Odio eso cuando pasa, de verdad. Uno no sabe qué responder, ni de verdad, porque uno está tratando de rellenar y, o sea, no, esto es sí, esto es no, o sea, muy confuso. Entonces, mejor la ambigüedad no la utilicemos. Mala estructuración en las preguntas, secuencia inadecuada en las preguntas, incorrecta selección de muestras poblacionales, cuestionarios con excesivo número de ítems, cuestionarios elaborados sin prueba o validación piloto. Terrible. Siempre debemos hacer una prueba antes de lanzar el cuestionario para saber si funciona o no funciona. Y también se puede usar, pues, que pase a veces una mala medida en las escalas. Eso a veces puede pasar y es un error muy grande, al igual que cuando se codifican las preguntas, hacerlo de mala manera. Al hacer, pues, cometer errores en esta parte, pues ya es un problema que normalmente pasa, pero pues sigue siendo un problema. Bueno, el diseño de cuestionarios. Lo primero que debemos hacer es establecer finalidades, es decir, ¿para qué servirá la información que se obtendrá mediante su aplicación? Aquí es necesario tener preciso qué es lo que se quiere saber clara y exactamente con la realización del estudio. Además, es necesario precisar los objetivos específicos del trabajo en la forma más concreta posible para garantizar el logro de las prioridades previamente descritas. Bueno, acá vemos otra imagen sobre un tipo de cuestionario y llegamos a una parte muy, muy divertida. ¿Por qué? Porque en esta parte también decimos cómo es importante seleccionar y definir las variables. ¿Listo? Entonces, se ha de conocer cuáles son las que se desea incluir en el estudio y establecer de forma explícita y unívoca qué representa. Esto facilita enormemente la creación del cuestionario y el posterior análisis e interpretación de los datos. Bueno, una vez se sepa cuáles son las variables que intervendrán en el estudio, se procede a identificarlas y a definirlas para cada uno de los valores, escalas de medida y categorías que van a ver. ¿Listo? Entonces, también tenemos pues los consejos a la hora de crear un cuestionario. No es posible crear una receta para diseñar, o sea, algo que sea completamente exacto es muy complicado. Pues para diseñar un cuestionario es bastante complicado, entonces pues por ahora vamos a decir que no hay una receta exacta, ¿listo? También, sin embargo, es posible dar algunos consejos prácticos que contribuyen a evitar grandes errores. En el momento del diseño del cuestionario, el investigador se debe plantear una serie de cuestiones. Primero que todo, el tipo de cuestionario que se va a utilizar, la valoración del tipo de cuestionario, pues el tipo de preguntas que se van a incluir, la adopción de un criterio adecuado de codificación de las preguntas para su tratamiento posterior. Y pues también se debe elegir un tamaño representativo de la muestra a la que se le aplicará el cuestionario. Siempre debe ser una muestra aleatoria, como pues muchas veces ya lo hemos visto en algunas de nuestras clases de investigación de mercados cuantitativos. ¿Cómo hacer las preguntas de un cuestionario? Primero que todo, al desarrollar las preguntas del cuestionario que se está diseñando, se plantean dos problemas. Primero, ¿qué preguntar? La pregunta del millón. ¿Qué preguntamos en ahora el cuestionario? ¿Y qué tipos de preguntas se han de incluir en el instrumento? ¿Qué preguntar? Bueno, como respuesta a este interrogante se puede afirmar de modo general
que la calidad de una investigación se encuentra condicionada por lo acertadas que resulten estas preguntas incluidas en el cuestionario. Si están mal definidas, son ambiguas, como ya lo dije antes, o no responden a la naturaleza del análisis, los resultados serán estériles, es decir, Rick and Mortis, no funcionarán. Bueno, como se está dando cuenta, armar un cuestionario es más difícil de lo que parece. Y por ende, las reglas básicas para la confección de un cuestionario son, pues, no son un orden de reglas, pero sí son algunas que se deben tener en cuenta. Si se quieren respuestas concretas, las preguntas deben ser precisas. No hacer preguntas que contengan potencialmente las respuestas. Las preguntas que admiten varias respuestas deben ser definidas cuidadosamente. El número de categorías de respuesta es muy importante. El número de actitud o de opinión raramente, pues, en preguntas de actitud o de opinión raramente, necesariamente son más, no sé, en realidad no se necesitan más de 5 o 7 categorías. Y cuando sea necesario incluir más categorías, es preferiblemente desglosar la pregunta en varias con menos categorías cada una. Bueno, las preguntas deben ser neutrales, no deben incluir juicios, opiniones o valoraciones. ¿Por qué? Porque se van a encontrar sesgos y necesitamos que esto sea lo más objetivo posible. El cuestionario está obligado a responder a un orden lógico. Las preguntas deben ser agrupadas por temas afines en concordancia con un orden de dificultad creciente. Las preguntas más difíciles deben ir al final del cuestionario y las más sencillas al principio. ¿Listo? Entonces, el orden de las preguntas no debe afectar la respuesta. Y los identificadores del encuestado deben ir al final del cuestionario. Bueno, a la hora de elaborar las preguntas, los distintos tipos de preguntas que hay, nos encontramos primero que todo con las preguntas abiertas. Recuerden que son 3, abiertas, semiabiertas o semicerradas y pues cerradas finalmente. Pero eso ya depende del autor. Nuestros autores, más que todo, nos dicen que las preguntas son semicerradas. ¿Por qué? Porque se preguntan con un orden pues, de posibles opciones y al final se pregunta con, pues, hay la posibilidad de responder con otro, pero especificado. Ya vamos a ver a continuación cómo es. Entonces, las preguntas abiertas. En este tipo de pregunta, el usuario aporta la información que se le quiere con sus propias palabras. Son esenciales para reconocer el marco de referencia del encuestado y para redactar después las opciones que ofrecen en las preguntas cerradas. Por todo esto, resultan adecuadas y bastante oportunas en el caso de los estudios exploratorios. Bueno, aquí es un tema a tocar bastante importante. ¿Por qué? Porque nuestro profesor, él nos ha dicho muchas veces que pues las preguntas abiertas no deben hacer parte de una investigación cuantitativa, o pues eso es lo que yo al menos he tratado de entenderlo, que pues es un tema que muchos autores dicen que sí, otros dicen que no, por lo menos nuestros autores que hoy estamos estudiando, Santa Palela Stracuzzi y pues Martins, nos dicen que pues, como te dijera, sí hacen parte de el cuestionario, las preguntas abiertas. Solo que aquí dice que son bastante oportunas en los estudios exploratorios, pero los estudios exploratorios no hacen parte de la investigación cuantitativa. En realidad puede que sí, de hecho las hemos visto en clase, pero más que todo, según lo que he tratado de captar, es que los estudios exploratorios son para quali, o sea, para investigación de mercados cualitativas. Nosotros estamos viendo una clase de investigación de mercados llamada investigación de mercados cuantitativa. Y por ende, debemos utilizar la investigación concluyente de cifras, de datos, que nos ayuden a tomar mejores decisiones. Pues ya para tenerla fija y pues empezar con las estrategias, pero nosotros cumplimos con darle la información, que es lo más importante, ya que nosotros como investigadores no proponemos pues en sí estrategias, sino que damos la información para que el gerente pueda tomar las estrategias necesarias. Listo. Bueno, aquí una imagen muy pues importante creo yo que encontré, porque dice que abiertas y neutrales detectan necesidades, cerradas y neutrales confirman necesidades, abiertas y de influencia para representar productos, redondear o buscar objeciones. Aquí hay algo a detallar. ¿Por qué? Porque no pueden ser sesgadas. Pero aquí de que son de influencia. Es decir, no necesariamente que le metan un sesgo de opinión personal, pero a la hora de referirse a la influencia es que le digan por qué camino andar a la hora, por ejemplo, de redondear un producto, buscar alguna objeción. Y pues finalmente las cerradas y influencia, que lo que hacen es cerrar el trato.
¿Listo? Entonces, los tipos fundamentales de preguntas abiertas. Hay dos, pues dos principalmente. La segunda serían dos, pero ya vamos por ahí. Bueno, la primera, básica. Usadas para recoger información con un mínimo de indicaciones para un encuestado. Por ejemplo, ¿qué opiniones merecen los partidos políticos? ¿Posee un carnet de algún partido político? Sí, no. Seguimiento. Este es otro tipo fundamental de pregunta abierta. Este se divide en dos. En profundización. ¿Cuáles son los servicios del partido político que utiliza? Estamos profundizando más acerca de la primera pregunta básica que le hicimos. Y otro tipo de pregunta de seguimiento puede ser de clarificación. ¿Qué quiere decir exactamente cuando afirma que es difícil pertenecer a un partido político? Que aclare, precisamente, pues por eso se llaman de clarificación. ¿Listo? Ahora sí, algo mucho más cuantitativo, las preguntas cerradas. Se trata de un tipo de reactivo que no presupone ninguna clase de respuesta, dejándola libre arbitrio del encuestado. Para esta categoría se presentan dos modelos básicos de preguntas, cada uno con sus múltiples variaciones. Preguntas dicotómicas múltiples y preguntas de escala, de medición de escala de actitudes. Bueno, la pregunta de respuestas dicotómicas, muy sencillo, ¿sí o no? Constituyen uno de los tipos elementales de preguntas. Son fáciles de formular, contestar y tabular. Solo hay dos opciones de respuesta, la hora de la tabulación, muy sencilla. En ellas, las preguntas se subdividen dicotómicamente en dos categorías. Por ejemplo, acá podemos ver. ¿Utilizan el cafecín en su trabajo? ¿Sí? ¿No? Como vimos anteriormente en la pregunta de si usted tiene el carnet de su partido político, de algún partido político, sí o no, es una pregunta abierta, pero también cerrada. Pero entonces funciona como una respuesta, una pregunta de respuesta dicotómica cerrada, pero también funciona como una pregunta abierta, según nuestros autores. Entonces es bastante un tema más profundo a analizar, ya que también puede entrar como semicerrada o como semiabierta, como la gustemos ver. Bueno, aquí encontré pues un ejemplo, ya que pues aparte de que me gusta dar mi opinión y me gusta dar lo que pienso, también me gusta poner ejemplos muy claros para que puedan quedar completamente clarificados y precisos todos los conceptos que vamos a ver en esta presentación. Entonces, aquí pues como ya lo vimos, respuestas dicotómicas y pues hay una serie de preguntas y una serie de respuestas, ¿sí o no? Perfecto, esos son dicotómicas. De dos, dicotómicas que pues puede elegir cualquiera, el sí o el no. Entonces, las preguntas de respuestas múltiples. Las preguntas de respuestas múltiples se utilizan cuando las opciones de respuesta son superiores a dos. Este tipo de preguntas aseguran que los encuestados respondan a la misma dimensión. Y precisamente me estoy riendo porque si es de respuesta múltiple, posiblemente deben ser más de dos porque se llama múltiple. Pues la frase lo dice, la palabra en sí lo dice, múltiple. El significado de ella es más de dos. Ejemplo, ¿cuáles de los siguientes servicios que existen en la universidad utilizaban su visita de hoy a esa institución? Marque todas las respuestas posibles. A, servicio de transporte. B, servicio de biblioteca. Servicio de cafetín. Servicio de fotocopias. Podemos escoger una o podemos escoger dos. O podemos escoger tres. O podemos escoger las cuatro. ¿Por qué? Porque son preguntas de respuesta múltiple. Aquí hay dos tipos, preguntas de respuesta múltiple con única respuesta y preguntas de respuesta múltiple con múltiples respuestas. ¿Por qué? Porque se pueden escoger todas dependiendo de la instrucción que estemos dando al encuestado o al que le estemos haciendo el cuestionario, o le podemos decir que solo es una la respuesta, entonces pues ahí ya podemos escoger qué hacer, ¿listo? Y las preguntas de escalas de medición de actitud y respuestas. Aquí no me voy a meter muy a fondo, solo voy a pasar por encima de cada uno, ya que este no es el tema preciso que me correspondió, pero aún así quise entrar y quise explicarlo de la manera más correcta y más precisa para que quede completamente claro cómo va a hacer que las personas puedan entender estos temas a veces muy complicados de una manera muy sencilla. Listo. Entonces, las escalas son formas de medida que se basan en la idea de clasificación, aprovechando a la par las propiedades semánticas y las características de los números.
Existen diferentes tipos de escala que reflejan distintos tipos de medida. No obstante, para medir la percepción de los sujetos, se cuenta con escalas. Algo súper bueno para saber pues, qué piensan. Vamos a medir la percepción de ellos, ¿no? Vamos a ver qué piensan. Entonces, las escalas de variables cuantitativas. Muy sencillo. Las escalas de variables cuantitativas son escalas métricas, numéricas o de intervalos. Ya, sencillo. Acá vamos a poner una de las más difíciles, pues, de intervalos. ¿Cuánto tiempo hace que frecuenta los servicios que presta la universidad? ¿Más de 10 años? ¿De 5 a 10 años? ¿De 1 a 4 años? ¿Menos de un año? Es la primera vez. Obviamente, la respuesta es de única selección. ¿Listo? De única respuesta. La pregunta es, pues, debemos escoger solo una de ellas. Escala de valores. El servicio de comedor de la universidad es pésimo, malo, normal, bueno, excelente. Y cada uno de esos le damos un puntaje para a la hora de hacer la tabulación, poderlo hacer de una manera más rápida y sencilla. Entonces, las escalas jerárquicas. Pues se debe ordenar la lista, aquí hay un ejemplo. Se debe ordenar la lista de los bancos comerciales de 1 a 8, según el grado de utilización. Se debe colocar 1 al que más se utiliza y 8 al que menos se utiliza. Por favor, deje sin enumerar las entidades a las cuales no acude. Esto es una muy buena instrucción, ¿vale? Entonces, porque normalmente uno le colocaría 1, pues si uno no va mucho, pero muy menos mal que lo aclara. Pero aquí dice que 1 al que más se utiliza, imagínense. Tal vez un poco confuso para mí, debería ser al contrario, pero pues así, este ejemplo no lo proponen en el libro y por eso lo coloqué así, pero pues lo traje acá para que lo discutamos. Porque si 0 es cuando no va y quieren pues saber qué es lo que más utilizan, lo que más utilizan debe tener más puntaje y no por el contrario menos, como lo que dice acá. Pero bueno, es a discutir. Banco de Venezuela, B, Marco Mercantil, C, Banco Provincial, D, Banco Federal, E, Banesco, F, Corbanco. La escala de importancia. Bueno, el servicio que prestan los comedores estudiantiles de la universidad es nada importante, poco importante, indiferente, muy importante y muy importante. Si te das cuenta acá, el muy importante tiene 5 y el nada importante tiene 1. Pues este tiene un poco más de sentido, diría yo. La escala de Likert. Ese nombre es muy raro, pero es muy conocida. Se presenta muchas veces. Se le presentan varias opciones para cada proposición. El encuestado expresará si está muy de acuerdo, ni de acuerdo, ni en desacuerdo, pues es ni más, ni allá, ni acá, pues como miti, medio, no sé, en desacuerdo y muy en desacuerdo. Aquí el muy en desacuerdo tiene 5 y el muy de acuerdo tiene 1. Yo los organizaría al contrario, pero pues aquí lo organizan así. Entonces dice, el horario bancario beneficia al usuario. Estás muy de acuerdo, muy en desacuerdo, pues ni de acuerdo ni en desacuerdo, muy desacuerdo. ¿De acuerdo? Listo, entonces varias, y entonces ahí le colocas. Entonces a la X, acá pues al frente, podemos ver que podemos colocar 1, 2, 3, 4 o 5, dependiendo. Y la otra pregunta es, ¿el departamento de atención al cliente trabaja en beneficio del usuario? ¿Tú qué piensas? 1, 2, 3, 4, 5. Y en realidad ni siquiera son preguntas, son como afirmaciones y tú tienes que decir qué tan de acuerdo o qué tan desacuerdo estás. Y aquí hay una, pues, tipo de pues, cuestionario muy corto, con varias preguntas, alrededor de 18 preguntas, que nos toca decir si estamos muy de acuerdo, en desacuerdo, o totalmente, pues es indiferente, o de acuerdo, no es tan desacuerdo, o sea, miti, de acuerdo, o en totalmente de acuerdo. Pues ahí está, como lo podemos ver, y debemos colocar de 1 a 5. Y aquí sí está como yo, pues yo pienso, totalmente de acuerdo, 5, y no al contrario, como pues nos dan un ejemplo en el libro. Entonces, la escala de diferenciales más semánticos. Va a responder el encuestado, selecciona una secuencia de posiciones, el lugar que representa mejor su opinión. Es decir, califica el objeto de actitud en un conjunto de expresiones bipolares. Entre cada par de adjetivos se presentan varias opciones y el sujeto selecciona aquella que representa su actitud en mejor medida. Ejemplo, coloque una X en el espacio que mejor represente su opinión respecto a la colección del Museo de Arte Moderno. Bueno, contemporáneo. Entonces, deteriorada, bien conservada, deteriorada, bien conservada, deteriorada, bien conservada. Cada una de estas tiene un ítem especial. Entonces, que represente, por ejemplo, qué tan deteriorado o bien conservado le pareció
el Museo de Arte Contemporáneo, moderno, bueno, museo que sea. Y ponemos esta escala de medición. Entonces, acá vamos a saber si le pareció muy deteriorado o más bien muy bien conservado. Y así podemos hacer con otros dos. ¿Listo? Y pues ya terminando, las preguntas de respuestas semicerradas. Se trata de un tipo de reactivo que, además de presentar la posibilidad de emitir diferentes respuestas, contempla una opción abierta identificada con la palabra otra, otros, otra u otro, dejando el espacio para que el encuestado pueda responder. Como lo vemos acá, ¿qué países de Sudamérica usted ha visitado? Colombia, Perú, Chile o otro, especificamos cuál. Aunque es un poco más difícil de titular las que, a comparación con las que son completamente cerradas y mucho más fáciles a comparación de las abiertas, pues siempre tiene su nivel de dificultad, ya que puede, aunque los países de Sudamérica no son muchos, pero si vemos qué países del mundo ha visitado, otro, ahí sí podemos ver 300 opciones, no sé, alrededor de 300. Pues no sé exactamente cuántos países hay en el mundo, pero más o menos. Entonces puede ser mucha la cantidad para poder tabular. Bueno, ¿qué otros elementos integran un cuestionario? Además de las preguntas, el cuestionario debe incluir las instrucciones que indican cómo contestarlo. Estas son tan importantes como los interrogantes, por lo que es necesario que estén claramente formuladas y sean comprensibles para los usuarios a quienes van dirigidas. También deben estar claras las instrucciones en las que el encuestado puede elegir más de una opción. Como lo que ya les dije, respuesta múltiple de única respuesta o respuesta múltiple respuesta. Bueno, pregunta múltiple. Y pues de respuesta única o respuesta múltiple. Ahí ya, ese es un ejemplo, pero pues siempre es muy, muy bueno y muy necesario, diría yo que obligatorio, especificar para que el encuestado no se confunda y podamos pues llegar a buen fin la investigación. Y pues aquí hay ejercicio, un cuestionario y pues un ejemplo. Este es un cuestionario de prueba. Las preguntas están relacionadas con Moodle y a esta altura deben ser capaces de sacar la mayor nota. Ahí empezamos con las instrucciones. Aunque es una excelente oportunidad para dar prueba de sus conocimientos sobre Moodle, el objetivo real es que se familiarice con la actividad cuestionario y la forma en que se presenta el feedback del sistema. Para este cuestionario en particular, las respuestas correctas serán mostradas luego de que responda el quiz, pero otros podrían no estar configurados de esta forma. Puede tomar el cuestionario las veces que quiera, en cuestionarios reales quizás no se lo permita, así que sea cuidadoso en enviar sus respuestas. Ahí está, es un ejemplo, es un simple ejercicio pues, de Moodle para probar. Listo. ¿Y cómo deben ser las primeras preguntas de un cuestionario? Las primeras preguntas de un cuestionario deben ser las más, no deben ser las más difíciles de responder, de hecho deben ser las más fáciles de responder y no deben ser tan directas. ¿Listo? Se recomienda colocar en primer término las preguntas demográficas, tales como sexo, estado civil, edad, nivel de educación, ocupación, nivel de ingreso, entre otras. Si es necesario, pues el estudio. Pues si el estudio lo necesita, colocar más, o si no necesita tantas, pues colocar menos. Depende del estudio que nosotros estemos haciendo, ¿listo? ¿Cuál es la extensión recomendable para un cuestionario? Es un tema bastante complejo, diría yo, debido a que, pues, hay varias cosas que pueden hacerlo largo, lento, la misma persona, qué tan en serio se lo tome, qué motivación haya, cambio, muchas cosas, ¿listo? Entonces, no existe una regla sobre la extensión de un instrumento, pues si es muy corto se pierde la información. Y si es muy largo, puede resultar tedioso para quien responda. La extensión puede depender del número de variables a medir, del interés de los encuestados y de la manera en que se ha administrado. Cuestionarios que tomen más de 35 minutos en responderse pueden resultar completamente molestos, a menos que los encuestados estén muy motivados para contestar. Pero así estén completamente motivados, desde mi perspectiva, pueden marcar rápido porque tienen el poder de terminarlo y marcan todo así 4, 4, 4, 4, 4, porque le parece un profesor de 4, así como nos dice el profesor, pues, es un ejemplo. Y la motivación es ver las notas, pero en sí lo contestaron súper rápido, así como que, pero en realidad, que tan bien contestado ahora queda. Y pues, esta es una imagen que pues me gustó mucho y la quise copiar así porque está bastante clara, para no pues subdividirla. Entonces, esas formas de aplicación y las ventajas y desventajas
de estas formas de aplicaciones de los cuestionarios. Bueno, entonces la personal, la que estamos tú y yo personalmente, ¿listo? Las ventajas es que tiene un elevado índice de respuesta, se conoce quién contesta, evita influencias de otras personas, se reducen las respuestas evasivas y facilita el uso del material auxiliar. Las desventajas de que tú y yo estemos aquí juntos es el costo elevado, los sesgos por influencias del entrevistador, necesidad de controlar a los encuestados para evitar errores o falta por parte de estos. Ya vimos cuáles son las ventajas y desventajas del personal, ahora vamos a ver las del telefónico. Bueno, la primera es la rapidez en la obtención de los datos. Es una ventaja muy grande. Costo más reducido, obviamente. Permite encuestar a personas poco accesibles. Y un elevado índice de respuesta, más que en la postal, pero menos que en la personal. Ya vamos a hablar de la postal para que nos demos cuenta. Y pues las desventajas del telefónico es que falta de representatividad de las muestras, personas que no están, que no tienen teléfono, entre otros. Brevedad del cuestionario. Y que no se puede utilizar material auxiliar. Mientras que vamos a ver el del que es por correo, el que es postal, aunque ahorita pues en realidad es digital, no sé qué tan bien usaste la palabra postal, pero bueno. Las ventajas es que es súper barato, facilidad de acceso a las personas a encuestar, súper fácil. Flexibilidad en el tiempo para el encuestado, puede contestar en cualquier momento. Se evita la posible influencia del entrevistador, obviamente. Y bajo índice de respuesta, no hay seguridad de quién contesta el formulario y pues las desventajas, más desventajas es que la necesidad de datos y que el cuestionario tiene, o sea, pues, ha de ser reducido, ¿no? Y finalmente, falta de representatividad. Listo, pues esta fue la presentación. Espero que les haya gustado. Recuerden, mi nombre fue David Puentes. Este fue un trabajo para la clase de investigación de mercados cuantitativa. Y pues esta es la bibliografía. Trabajé con pues 3 autores, Yaira Corral, Santa Palela, Stracursi y Martins, Feliberto Martins. Listo. Esto fue todo por hoy. Muchas gracias y que tengan un excelente día.